Bien, vamos a leer la palabra para este día domingo 2 de octubre 2022, que está en el libro de Oseas, capítulo 14. Dios nos bendiga, amén. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, y nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Versículo 6. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Versículo 8. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo los oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Que Dios nos bendiga. Toma asiento. Le agradecemos al Señor porque siempre Él nos tiene esa buena palabra a su tiempo y en su tiempo. Y Él habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Amén. Y qué importante también para que nosotros podamos recordar estas palabras que sin duda hemos aprendido, que Dios nos ha llevado a leerlas quizás en más de una ocasión. Pero hoy también tenemos la excelente oportunidad de que los jóvenes aprendan, porque aquí Dios le habla a su pueblo en un momento en que Dios tiene que usar a Oseas para llevarle un mensaje al pueblo, a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Dice el versículo 1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Amén. Vuelve. Todos nosotros, en más de alguna oportunidad, nos apartamos. Amén. A veces el cristiano puede decir, yo desde que conozco al Señor nunca me he apartado de Dios. Amén. Pero nosotros en el camino nos podemos apartar de cosas que son muy puntuales, que nos afectan. Amén. Cuando el Señor le dice, vuelvo a Israel, es porque Israel estaba alejado. Nosotros nos alejamos de la casa de Dios. Alejándonos de la casa de Dios, nos alejamos de lo que Él nos pide. Nos pide primeramente que nosotros, por nuestro bien, nos alimentemos espiritualmente. Amén. Nuestro espíritu tiene que ser alimentado.
Amén. Nuestra vida espiritual tiene que ser alimentada, nuestra fe tiene que ser alimentada, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. No podemos pedirle a un cristiano que tenga fe, a una cristiana que tenga fe, a un joven que tenga fe, si no recibe palabra de Dios. Amén. Y hoy día estamos viendo nosotros las consecuencias de la falta de fe. Hoy día estamos viendo graves consecuencias de la falta de fe en las nuevas generaciones, y principalmente los jóvenes, los adolescentes. Y podemos comprobarlo porque hoy día los que más tienen trabajo son los psicólogos, son los psiquiatras. Amén. Y los problemas simplemente hoy día se originan por la falta de fe, la inseguridad, amén, los temores, los miedos. Hoy día es muy común escuchar a los jóvenes y aún gente adulta que dice, es que yo sufro de crisis de pánico. ¿Y por qué viene el pánico? ¿Qué es el pánico? Es el miedo. Y el pánico y el miedo viene primeramente por la inseguridad. Entonces, en la falta de fe, en la falta de palabra, en la falta de estar cerca de Dios, es obvio que las tinieblas, que el enemigo, va a infundir miedo, va a infundir el pánico, va a infundir que el hombre, la mujer, el joven, tenga inseguridad en su caminar, inseguridad en su estudio, inseguridad en el trabajo, los miedos a terminar mal, los miedos a no terminar, quizá no poder terminar el trabajo. O sea, antes de terminar un trabajo ya vienen los miedos a no poder terminar, los miedos al fracaso, la crisis de pánico. Aquí Dios le dice a Israel, vuelve, oh Israel, vuelve. Nosotros pasamos procesos como el hijo pródigo, pasamos procesos nosotros en que nos apartamos, como decía, primeramente, lo grave que es apartarnos de la casa de Dios, es porque al apartarnos de la casa de Dios nos estamos apartando inmediatamente de la oración del clamor. Amén. Bien dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Y nosotros los cristianos venimos a la casa de Dios a hacer lo que Jesús quiere que hagamos, a cumplir el objetivo de por qué la casa de Dios, el templo, la iglesia, como le llamemos, se llama casa de oración. Amén. Aquí nosotros oramos, aquí nosotros nos comunicamos con Dios. Este es el lugar que Dios ha designado para conversar con Dios. Ahora, el primer lugar designado por Jesucristo para orar y para tener comunión con Dios es la casa de oración. Ese es el primer lugar designado. Por eso yo siempre digo que la casa de Dios es el lugar más importante a donde nosotros podemos ir. Amén. Nosotros que tenemos la oportunidad de predicar en la ciudad de Santiago, ahí frente al Palacio de Gobierno, y predicar en Valparaíso, frente al Congreso Nacional. Son lugares importantes en Chile, en nuestro país. Pero sobre estos lugares, el lugar más importante es la casa de Dios. Ese es el lugar más importante. Después será el Palacio de Gobierno, después será la municipalidad, después será el hospital, el Poder Judicial, el Congreso. El lugar más importante donde nosotros debemos estar es en la casa de Dios. En la casa de Dios, como decía, oramos. Vuelve, oh Israel, vuelve a orar. Vuelve a orar con tus hermanos. En la iglesia, ¿qué hacemos? Nosotros nos colocamos de acuerdo en pedir por alguna petición especial. Y ahí oramos todos juntos. Ora el pastor junto a la congregación. Y esa oración tiene fuerza. Es una oración de los hijos de Dios. Es una oración que se va a hacer en orden. Es una oración, y ojo, cuando estamos orando en la iglesia, es el Espíritu Santo que aún dice la palabra de Dios, que Él acomoda nuestra oración para que llegue al trono en forma correcta. Entonces, aún más,
tenemos nosotros la garantía en la casa de Dios que la oración de los hijos de Dios, primero, va a ser grata a Dios, porque están orando sus hijos. Pero segundo, algo importante que está la presencia del Espíritu de Dios para aún tomar nuestra oración y presentarla como corresponde al Padre. 3, cuando hay un acuerdo para orar. Si 2 o 3 se colocan de acuerdo. Amén. Dios nos bendiga. Y le damos gracias al Señor porque las oraciones que hemos hecho en nuestro lugar, Dios las ha respondido. Aquí hemos hecho oraciones difíciles, oraciones imposibles, y Dios las ha respondido. Lo que le hemos clamado a Dios en este lugar, Dios lo ha respondido. Vuelvo a Israel. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más hacemos en la casa de Dios? Alabamos a Dios. Amén. Por todos los tiempos, por todos los años, por todas las décadas, Dios dejó establecido que su pueblo le alabe. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza. Y cuando nos reunimos a alabar a Dios, a adorar a Dios, dice que Dios habita en medio de la alabanza. Entonces, venimos a estar con Dios. Venimos a habitar en este día y en este momento importante, venimos a habitar con Dios, porque estamos alabándole. Amén. Para eso el Señor entrega los talentos, amén, como el talento de tocar un instrumento, el talento de tener también la gracia para cantar a Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Amén. La alabanza nos ministra. La alabanza también hace también algo tan productivo como lo hace la palabra. La alabanza, estamos dedicándole nuestra alabanza al Señor. Hay una dedicación para Dios. Amén. Dios se agrada en que su pueblo la alabe. Amén. Dios se agrada en que su pueblo se reúna a exaltar su nombre. Eso es agradable. Cuando Dios le dice a Israel, vuelve, oh Israel, vuelve a alabar a tu rey, vuelve a alabar a tu Dios, vuelve. Amén. ¿Qué más hacemos nosotros en la casa de Dios? Trabajamos en la obra. Amén. Si nosotros nos vamos y vemos que desde muy temprano, cuando hablamos y nos acordamos de Moisés, construyeron ahí el tabernáculo. En los tiempos de Nehemías hubo una reconstrucción del templo. Amén. Cuando el Señor también nos enseña que al trabajar en la casa del Señor somos bendecidos. Amén. El Señor nos enseña aquellas cosas. Cuando nosotros no trabajamos en la obra, no trabajamos en la casa del Señor, que dice la palabra de Dios, buscáis mucho, halláis poco. Os vestís, no os calentáis, coméis y no os hacéis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en trabajo en saco roto. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta. Amén. Y cada uno corre a su propia casa. Entonces también trabajar en la casa del Señor también es importante. Dios nos está llamando hoy día, vuelve, oh Israel, a trabajar en mi casa. Amén. Dios nos bendiga. Dice que cuando el pueblo de Dios trabaja en la casa del Señor, también dice que Dios ahí en ese lugar va a ser glorificado, va a mostrar su gloria. Nosotros estamos siempre con el deseo de ver la gloria de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Vuelve, oh Israel. Amén. Que Dios nos ayude a volver también a trabajar en la obra. Dice la palabra de Dios también, que el que no trabaja, no coma. Amén. Es letal cuando hay un pueblo cristiano, amén, que no está dispuesto a trabajar en la casa de Dios. Eso es letal. Amén. Eso es grave. Amén. Dios nos bendiga. No es posible que nosotros veamos por ahí, cuando vemos los templos, por llamarle así, de los mormones, de los testigos de Jehová. Amén. Todo muy correctos, muy bien hechos. Y vemos muchas veces la casa de Dios, los templos evangélicos, y notamos que no hay trabajo. Amén. No podemos solo ser cristianos perezosos.
Amén. El que no trabaja, no coma. Entonces parte esta palabra diciendo, vuelve, oh Israel, volvamos a hacer las primeras obras. Dios le habla también a la iglesia en Apocalipsis. Y una de las cosas que le dice a esa iglesia, vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve, oh Israel. ¿Qué más hacemos nosotros cuando estamos juntos? Volvemos nosotros a cumplir con lo que tenemos que cumplir a Dios. Amén. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Ahí recalca ahí a Jehová tu Dios. Nosotros tenemos un Dios. Nosotros no nos mandamos solos. Amén. Yo no me mando solo. Tengo un Dios que tengo que obedecer, que tengo que sujetarme. Amén. Que necesito recibir las instrucciones de Él. Cuando vengo a la casa de Dios, Dios me da instrucciones, me va diciendo cómo debo hacer las cosas y también lo que no debo hacer y si lo estoy haciendo mal. Tengo un Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios. Amén. Nosotros ya no andamos como el mundo. El mundo anda solo. El mundo va donde quiere, hace lo que quiere, se junta con quien quiere. Amén. Utiliza su tiempo para hacer lo que quiere. Nosotros no. Nosotros tenemos un Dios. Dios nos bendiga. Ahora dice, aquí hay una razón tan importante cuando dice, porque por tu pecado has caído. El estar alejado de Dios, eso nos lleva a caer. El estar alejado de Dios nos lleva a estar caído. Amén. No estamos nosotros orando a Dios como corresponde, vamos a caer. No estamos nosotros alabando a Dios como corresponde, vamos a caer. No estamos nosotros trabajando como decía en la obra, vamos a caer. Amén. El estar al lado de nuestro Dios, al estar en los caminos de Dios, eso a mí me va a mantener en pie. Eso a mí me va a ayudar. Al estar al lado de nuestro Dios, en la casa de Dios, ¿Dios qué va a hacer? Va a mantener mi armadura firme. Al estar en la casa de Dios, mi mente se va a llenar de palabra de Dios, pero de una palabra fresca. Yo voy a venir a alimentarme a la casa de Dios. Va a haber un alimento fresco para mí que me va a hacer bien. Si mi mente no recibe palabra de Dios fresca, mi mente va a estar perturbada. Amén. Mi mente va a estar fuera de sí. Necesito que Dios me vaya guiando. Amén. Hoy día puede estar el yelmo de la salvación. Cuando Dios le dice, vuelve Israel, amén, a Jehová tu Dios. Si nosotros no estamos cerca de Dios, si no volvemos a Dios, Dios, ¿de qué manera puede afirmar ese yelmo de la salvación en nuestras cabezas? Si yo me alejo de Dios, mi armadura se cae. Si yo me alejo de Dios, la espada que debo tener sujeta en mi mano se va a caer. Si yo estoy alejado de Dios, el escudo de la fe se me va a caer. Y ojo, cuidado, porque si yo no tengo el escudo de la fe bien tomado, los dardos de fuego del maligno me van a llegar. Le van a llegar a mi hogar, le van a llegar a mi familia, le van a llegar a mis hijos, le va a llegar a mi trabajo, le va a llegar a todo lo que yo haga y donde vaya, los dardos de fuego van a llegar. El trabajo del diablo es lanzar sus dardos de fuego y los dardos de fuego del enemigo para nada hacen bien. Si estamos alejados de Dios, el escudo de la fe simplemente yo no lo voy a tener. No va a estar en mi mano, se va a caer. El alejarme de Dios, aquí Dios le dice a Israel, porque por tu pecado, ya el pecado de Israel era haberse alejado de Dios. Ahí ya comenzó el pecado. Amén.
Ahí ya comenzó el pecado. Israel ya estaba en pecado porque estaba alejado de Dios. Y por ende había caído. Amén. Israel estaba caído. El Hijo de Dios estaba caído. ¿Cuánto pueblo cristiano hoy día está caído? Amén. ¿Cuántos ministros hoy día están caídos? ¿Cuántas iglesias caídas? ¿Cuántos templos cerrándose? ¿Cuántos coristas caídos? ¿Cuántos hermanos que tocaban su instrumento en el coro hoy día están caídos? Amén. ¿Cuántos predicadores hoy día están caídos? Amén. ¿Cuántas ayudas idóneas hoy día están caídas? ¿Cuántos jóvenes hoy día que han degustado del Evangelio hoy día están caídos? Amén. Entonces, porque por tu pecado has caído. Amén. El mundo, cuando pasa procesos difíciles, de angustia, de problemas y de graves problemas, siempre en el mundo, la gente que no conoce a Dios comienza a buscar los culpables, ¿cierto? Que el Estado tiene la culpa, que el gobierno tiene la culpa, ¿cierto? Siempre busca culpables. Aquí Dios le dice a Israel, por tu pecado has caído. Dios aquí confronta a Israel. Dios a nosotros nos va a decir, nosotros tenemos que aprender a ser responsables, amén, ser serios y responsables en decir, Señor, por mi pecado he caído. Amén. Dice el versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica. ¿Qué estamos haciendo hoy día aquí en el culto? Estamos suplicando, estamos orando. Llevad con vosotros palabras de súplica. Hoy día a este mundo le cuesta humillarse, le cuesta pedir perdón, le cuesta reconocer sus errores, le cuesta suplicar. Suplicar es humillarse. Suplicar es humillarse. Llevad con vosotros. Esa palabra de súplica me deben acompañar, deben estar conmigo. Debo suplicar a Dios. Hoy en día, en estos tiempos, la gente no está dispuesta a suplicar. Amén. Yo veo a mi alrededor, en este lugar, conozco gente que está enfermo, gente que la ha pasado mal, gente que ha estado muy grave, y ni aún así llegan a la casa de Dios a suplicar. Ni aún así. Gente que le está pasando mal, gente con depresión, hijos con depresión, gente sin trabajo, gente que la pasa mal, pero aún así nos llegan a suplicar, nos humillan. Llevad con vosotros palabra de súplica, de súplica. Y dice, y volved a Jehová. Amén. Volved a Jehová. Cuando el Señor nos dice, volveos de vuestros malos caminos, vuélvanse. Que nos bendiga. Que no tengamos que pasar por estos procesos. Porque lo hemos pasado. Y hemos tenido que volver. Amén. Dice la palabra que 7 veces cae el justo, pero las 7 veces la levanta. ¿Pero cómo lo levanta? ¿Cómo Dios levanta al justo? Cuando ese justo suplica. Cuando ese justo clama. Cuando ese justo vuelve. Llevad con vosotros palabras de súplica. Amén. Cuando hemos caído, debemos tener esas palabras en nuestra boca. Palabras de súplica. Suplicarle a Dios que tenga misericordia. Amén. Que restaure nuestras vidas. Que nos limpie, que nos perdone. Amén. Debemos tener esa actitud de ser un cristiano que suplica. Amén. Y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Amén. Que Dios nos ayude para que tengamos nosotros la disposición de decir, Señor, quita toda iniquidad de mí. Señor, estoy mal. Por favor, quita la iniquidad. Quita la iniquidad de mi corazón, quita la iniquidad de mi mente, quita la iniquidad de mis ojos, quita la iniquidad de mi boca, quítala. Pero dice también algo más, y acepta el bien.
¿Estamos dispuestos hoy día a dar a Dios el bien? De hacer bien las cosas, dice, quita toda iniquidad y acepta el bien. O sea, tiene que haber una disposición en mí, en nosotros, para decirle, Señor, quiero comenzar a hacer bien las cosas. Quiero comenzar hoy día a hacer bien las cosas. Quiero comenzar esta nueva semana, haciendo bien las cosas. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuándo debo hacer bien las cosas? ¿Cómo debo hacer las cosas para que sean bien? Es leer la palabra. ¿Qué es lo que quiere usted que yo haga, Señor? Y si nosotros comenzamos a navegar en la palabra de Dios, Dios nos enseña inmediatamente, por ejemplo, en sus mandamientos, nos enseña qué debemos hacer. Amén. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar inmediatamente qué es lo que a Dios le agrada. Acepta el bien. ¿Estamos dispuestos nosotros de decirle, Señor, quiero hacer bien las cosas, Señor? Quiero hacer bien las cosas. Acepta el bien. Dios nos bendiga. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. A la casa del Señor, a la casa de Dios, traemos nuestra ofrenda. Y también traemos nuestra ofrenda de nuestros labios. ¿Cuándo? Cuando le alabamos. Cuando cantamos los himnos, los coros, la alabanza. Ahí estamos ofreciendo, dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Dios nos bendiga. Este es el lugar para nosotros que Dios hoy día nos tiene para ofrecerle la ofrenda de nuestros labios, nuestra alabanza, nuestra adoración. Amén. Cuando en el culto tenemos la oportunidad, como hoy día, cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de dar gracias. Hoy día venimos hoy día a darle gracias a Dios. Gracias por esta semana, como decíamos, por nuestra salud, porque hubo alimento en nuestra mesa, porque Él nos guardó, porque Él nos cuidó de nuestros hijos, cuidó nuestra casa, cuidó nuestra salida y nuestro volver a nuestro hogar. Venimos hoy día a dar gracias en público. Te ofreceremos, dice la palabra, la ofrenda de nuestros labios. Amén. Nosotros hoy día hemos venido a eso, a ofrecer una ofrenda de agradecimiento. Hoy día, lamentablemente, nos encontramos con mucha gente que es mal agradecida. Dios ha hecho tremendas obras en sus vidas y ni aún así vuelven a la casa de Dios a traer su ofrenda de labios, su ofrenda de alabanza, su ofrenda de agradecimiento. Ni aún así. Dios lo ha salvado de la muerte, Dios lo ha sanado. Amén. Dios ha restaurado su familia, Dios ha restaurado su hijo. ¿Cuánta gente le pide a los pastores, pastor, por favor, ore por mi hijo? El otro día atrás una persona me dice, pastor, por favor, ore porque mi hijo desde ayer que no llega a la casa y estoy preocupada. Inmediatamente oré. Y luego ella dice ahí, bueno, mi hijo, gracias a Dios, volvió a casa. Amén. Una madre obviamente está preocupada, se va a preocupar si su hijo, ¿cierto?, sale un día en la tarde y no llega hasta el otro día. Amén. Entonces, hay gente que pide oración a Dios y generalmente la gente recurre al pastor. Pastor, por favor, ore por mi salud. Tengo a mi esposo en el hospital, tengo a mi esposa en el hospital. Amén. Mi hijo está sin trabajo. Por favor, ore para que el Señor le abra una puerta. Amén. A mí siempre me llegan mensajes así. Y yo creo que a todos los pastores les llegan peticiones. Pastor, ore por nosotros. Cuando la gente viene a la iglesia, pastor, hoy día ore por mí, por favor. Ore por mis piernas que me duelen. Ore por mi columna. Ore que tengo un examen. Amén. Pero después la gente vuelve a dar gracias. Dios nos bendiga. Hemos conocido testimonios tremendos de cosas que Dios ha hecho con hermanos y después los hermanos, con Dios, si te he visto, no me acuerdo. Son como los leprosos, mal agradecidos.
Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Dios nos bendiga. No nos librará el asirio. Hoy día vemos pueblo cristiano que en vez de recurrir a Dios, en vez de acudir a Dios, en vez de buscar a Dios, va a pedir ayuda al mundo, a los familiares mundanos. Andan dependiendo de la ayuda del Estado, de la ayuda de los gobiernos. Amén. Y nos recuerdan mucho pueblo que dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos colocar nosotros nuestra confianza en lo del mundo. Aquí cuando habla del asirio, no nos librará el asirio. Esto es mundo. Es como cuando Dios le dijo a su pueblo, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Eso es grave, es una vergüenza cuando el pueblo cristiano anda a los mundanos, recurre a pedirle ayuda. A los mundanos. Dios nos bendiga. En la casa del Señor aquí Dios nos tiene de todo a nosotros. Aquí el Señor nos tiene medicina a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, para todo. Aquí tenemos nosotros, si nuestro hijo les cuesta quizás alguna materia en el colegio, en el liceo, en la universidad. Amén. Si tienen trabajos difíciles, pruebas difíciles, aquí el Señor les tiene entendimiento, les tiene inteligencia, les tiene sabiduría. Aquí tenemos de todos nosotros. Pero hoy día vemos una gran cantidad de pueblo cristiano que anda limosneando ayuda con los mundanos, negando a Cristo, negando a su Dios. Por eso muchas veces los mundanos se llenan la boca diciendo, bueno, ¿y a dónde está el Dios del evangélico? ¿A dónde está este Dios, el Dios de estos cristianitos que andan dando pena, andan dando lástima? Dios nos ayude. No nos librará el asirio. Amén. Aquí el único que libra es Cristo. Aquí tenemos un solo Salvador, por eso era una vergüenza en los tiempos de candidatura cuando yo veía a la gente, a los evangélicos, pastores, hermanos, hermanas, creyendo el mensaje de los políticos que ellos iban a salvar a Chile. Es una vergüenza, oye, ¿cómo se sintió Dios? ¿Cómo se sintió el Señor? Dándole la espalda a Dios. Mire pensando que un político los va a librar a un país. Aquí el único que libra a este país es Cristo. Lo único que libra nuestras vidas es el Evangelio, es la palabra de Dios. No hay más. No es el mundano, no es el político, no es el Estado. Dios nos bendiga. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, y nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Amén. Recordémonos de Israel cuando Israel había salido de Egipto, hicieron su becerro de oro. Según el becerro de oro lo iba a dirigir. Amén. Se le ausentó un momento Moisés. E inmediatamente quiso el pueblo, hizo su becerro de oro. Hoy día así el pueblo cristiano, hablando aquí de nosotros como chilenos, se han hecho sus becerros de oro. Amén. Coloca la confianza. Cuando ellos colocan la confianza, amén, como decía en este caso, en un político, ese es su becerro de oro. Ese es su becerro, un político. Cuando colocamos la confianza en los bienes materiales, ese es el becerro. Cuando colocamos nuestra confianza en el dinero, ese es el becerro. Cuando colocamos la confianza en nuestra inteligencia, ese es el becerro. Ese es el becerro. Pero cuidado porque Dios, ¿qué es lo que hace con los becerros? Los destruye, los echa abajo. Dios nos bendiga. No nos librará el asirio. Aquí tenemos un solo libertador, un solo médico, un solo sanador, un solo restaurador, un solo Dios, un solo Señor, un solo Maestro que nos enseña como corresponde, que nos enseña por el camino que debemos andar, que es Jesucristo. Amén. No el asirio, no el egipcio, no el mundano. Amén. Dios nos bendiga. Versículo 4, ¿qué dice aquí el Señor? Yo sanaré su rebelión. Cuando yo entro en rebelión para con Dios, inmediatamente estoy enfermo.
automáticamente viene la enfermedad. Por eso dice, yo sanaré su rebelión. Lo está diciendo. ¿Qué es lo que hace la rebelión? Deja a un pueblo enfermo. La rebelión deja al Hijo de Dios, a la hija de Dios, enferma. Enferma del espíritu. Y a veces nosotros le preguntamos a la hermandad, hermano, ¿cómo está? ¿Bien? Y no se dan cuenta que caminando en rebelión viene la enfermedad. Primeramente espiritual. Segundo, la enfermedad mental. Tercero, la enfermedad en el corazón. Cuarto, la enfermedad del cuerpo. Mucho pueblo cristiano hoy día enfermo, ¿por qué? Por su rebelión. Entonces que el Señor nos dé a nosotros también el carácter para hablar con la verdad. Nosotros tenemos que, cuando vemos nosotros rebelión, y aún más cuando nosotros vemos la enfermedad, preguntemos por qué. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, nos habla a nosotros acerca de las enfermedades. ¿Y por qué razón? Por rebelión. La desobediencia lleva a la enfermedad. La desobediencia es rebelión. Rebelión con Dios. Aquí vemos a un Israel que estaba en rebelión. Por eso el Señor le dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Estaba en rebelión. Estaban apartados. Estaban, como se dice, descarrilados. Dios nos bendiga, yo sanaré su rebelión. Aquí Dios le está diciendo, los quiero sanar. Les quiero sanar aún su rebelión. Porque cuando andamos en rebelión, ¿qué debería hacer el Señor? Dejarnos. Dejarnos nomás. Voy a dejarte en tu rebelión. Y a veces es necesario dejarnos en nuestra rebelión hasta cuando nosotros podamos decir como el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Muchas veces Dios hace eso con nosotros. Nos deja. Ya sigue en lo tuyo. Sigue en tu rebelión. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos, nosotros un día, en un momento, recapacitar. Porque recién cuando recapacitamos, podemos tomar la decisión de volver. Aquí Dios mismo le está diciendo, vuelve Israel. Dios está llamando a su pueblo. Yo sanaré su rebelión. Amén. Nuestro Dios sanador. Pero aquí hay algo importante. Cuando nuestros jóvenes quieran entrar en rebelión para con Dios, se van a enfermar. Van a entrar en problemas. Y ni aún la medicina de la ciencia, les va a ayudar. Porque aquí el que sana la rebelión es Dios, no el médico, no el doctor, no la pastilla, no la receta, no el psicólogo. Aquí es Dios el único que puede sanar la rebelión. Un buen antecedente. Un buen antecedente. Un pueblo hoy día, el pueblo cristiano, que la gran mayoría están enfermos, es por su rebelión. Y vemos cristianos, hermanos, hermanas, líderes, pastores, todo un pueblo, que aunque busque sanidad en los médicos, no va a encontrar. Porque la Biblia habla de enfermedades largas y duraderas cuando estamos en desobediencia. Enfermedades largas y duraderas cuando estamos en desobediencia. Aquí hay un buen antecedente. Y yo sanaré su rebelión. Yo los voy a sanar. Ese poder lo tiene Dios. No un médico. No un médico de ciencia. No un médico titulado. No. Dios tiene esa sanidad. Yo sanaré su rebelión. Los amaré. Amén. Dios siempre tiene en su mente, en su corazón, el amor. El amor de Dios nunca deja de ser. Los amaré. Aún con un pueblo y viendo a su pueblo en rebelión, Dios los ama. Y Dios prepara todo un proceso para sanar. Dice, los amaré de pura gracia. Amén. De pura gracia. Somos
inmerecedores. A veces es tanto nuestra rebelión que no merecemos. No lo merecemos. Pero dice, los amaré de pura gracia. Amén. Porque mi ira se apartó de ellos. Ahí está hablando Dios a su pueblo. Amén. Entonces Dios hoy día el Señor sane. Amén. Hoy día el Señor sane. Y podamos nosotros llevar este mensaje. Cuando veamos un pueblo en rebelión, podamos decirle, ¿sabes qué, hermano, hermana? Usted que está en rebelión, hay una oportunidad, Dios quiere sanarte. Dios puede sanarte. Porque cuando se está en rebelión, no se piensa en recurrir a Dios. Porque aquí vemos un Israel alejado. Alejado. Aquí hay una intervención divina. Aquí Dios interviene. Amén. Aquí Dios dice, yo los voy a sanar. Amén. A estos rebeldes, yo los voy a sanar. A estos rebeldes los voy a amar. De pura gracia los voy a amar. Dios nos bendiga. Porque mi ira se apartó de ellos. Alabados al Señor. Nuestra caída, cuando nosotros hemos caído, dice, porque por tu pecado has caído, decía el versículo 1. Ahí nosotros estamos solamente bajo la ira de Dios. Pero llega ese momento en que el Señor dice, porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Entonces también tengamos en cuenta que va a haber un momento en nuestra rebelión o en nuestra partida de la rebelión que inmediatamente también parte la ira. La ira de Dios estará sobre nosotros. La ira de Dios andará junto a nosotros. Porque dice acá, porque mi ira se apartó de ellos. O sea, caminar con la ira de Dios nos va todo mal. Nos va todo mal. O sea, salgo de casa y no salgo con la bendición de Dios. No, voy con la ira de Dios. Salgo de mi casa y salgo con la ira de Dios. Y donde vaya a hacer mis trámites voy con la ira de Dios. Amén. Y vuelvo con la ira de Dios. Y me voy a acostar, a descansar, y ahí está la ira de Dios. ¿Cómo está esa? Pero hasta que el Señor, en su gracia, su misericordia y en su amor, dice, porque mi ira se apartó de ellos. Pero Dios ahí le está pidiendo a su pueblo, primero vuélvanse a mí. Amén. ¿Qué más dice? Tráiganme el bien. ¿Qué cosas quieren comenzar a hacer bien? Tráiganme ofrendas de labios. Cuando decía Juan hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dios nos ayude a traer los frutos a su casa, los frutos dignos de arrepentimiento. Traerle fruta, que esa sea nuestra ofrenda, los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que se aparte la ira de Dios de nuestras vidas, cuando andemos en rebelión. Dios nos bendiga, versículo 5. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio. Amén. Dios nos quiere a nosotros siempre florecientes en espíritu, florecientes en fe, florecientes perseverando. El Hijo de Dios que persevera, florece. La familia que persevera en los caminos de Dios, florece. El joven que persevera en los caminos de Dios, florece. Amén. ¿Y qué hace el Señor? Yo seré a Israel como rocío, Él florecerá. Amén. El rocío ni siquiera tenemos que hacerlo nosotros, eso lo hace Dios. Dios se encarga de enviar ese rocío. Amén. Sobre los campos, sobre las siembras, sobre los árboles, sobre las flores. Dios se encarga de enviar ese rocío. Dios nos bendiga, que el Señor envíe ese rocío espiritual sobre nuestras vidas y estemos nosotros florecidos. Que el mundo vea en nosotros un cristiano florecido. Que el mundo, que nuestros vecinos, nuestra familia vea a nuestros hijos florecidos. Nuestra familia florecida. Dice, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Amén. Hoy día veía un video de una gran tormenta que hubo en Estados Unidos, Florida parece que fue. Y mostraba el video ahí, se podían ver varias palmeras. Y el agua
llegó a ese lugar, formaba, llegó una grande tormenta y mucha agua. Y esa agua llevó de todo, se llevó hasta una casa que había cerca de las palmeras. Pero las palmeras no fueron arrancadas, no fueron arrancadas. Dice, y extenderá sus raíces como el Líbano. Que Dios nos ayude a extender nuestras raíces como cristiano, como cristiana, como hijo de Dios, aquí en la casa del Señor. En el culto pasado el Señor nos decía que cuando estamos plantados en la casa de Jehová, estaremos verdes, vigorosos. Cuando nos decía la palabra del Señor ahí que el Señor iba a aumentar nuestras fuerzas como el búfalo. Aquí en la casa del Señor, el Señor nos fortalece, renueva nuestras fuerzas. Aunque lleguemos cansados, lleguemos apenas a la casa del Señor, aquí el Señor nos renueva. Dios nos bendiga y extenderá sus raíces como el Líbano. Que Dios nos ayude a estar firmes. Si nosotros no tenemos raíces, un cristiano sin raíces es un cristiano que es como el tamo en el desierto. Va para allá, va para acá. Amén. No tiene raíz. Amén. Entonces que Dios nos ayude a hacer una iglesia, una familia, nuestros jóvenes hagan raíces. Hagan raíces en la casa del Señor, hagan raíces en la obra de Dios. Hagan raíces. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes. Y después no venga con el tiempo, como dice la palabra del Señor, que en el mundo vamos a tener aflicciones. Nuestros hijos crecerán, nuestros jóvenes crecerán y vendrán las aflicciones también para su vida. Pero dice la palabra que aquellos que hacen raíces van a estar firmes. Amén. Firmes como una palmera. Venga lo que venga, no van a ser desarraigados de los caminos del Señor. Dios nos bendiga. Dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a crecer, a extendernos. Amén. A extender este evangelio, a extender la palabra de Dios. Amén. A extender la misericordia de Dios. Podemos decirle a la gente cómo es este Dios. La misericordia que Él tiene, el plan, su plan de salvación, ese plan de arrepentimiento, ese plan para que la gente le conozca a Él. Amén. Que vamos, como dice ahí, se extenderán sus ramas y será su gloria. Amén. Que Dios nos ayude a caminar, tal como lo dice ahí en el libro de Isaías. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Dios nos bendiga. Israel, apartado de Dios, para nada ellos mostraban la gloria de Jehová, para nada. Un cristiano, una cristiana apartada de los caminos de Dios, para nada va a mostrar la gloria de Dios, para nada. Un joven apartado de los caminos de Dios, un joven apartado de la casa de Dios, un joven apartado de los caminos del Señor, para nada va a mostrar la gloria de Dios. Dios los bendiga. Dice, y perfumará como el Líbano. Amén. Dios nos ayude a hacer un perfume agradable para Dios, no un perfume desagradable. Amén. A veces el cristiano ni siquiera tiene perfume. Un Israel apartado para nada perfumaba. Un cristiano hoy en día apartado para nada va a ser como un perfume grato, agradable, ni para Dios, ni para su entorno, ni aún para donde esté. Dice el versículo 7, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo. Amén. Cuando hace mucho calor, uno busca la sombra. Y que es agradable cuando vamos a cierto lugar donde hay un gran árbol que nos da esa sombra, en medio de un calor abrasador, ¿cierto? Esa sensación de tranquilidad, de bienestar, amén, de frescura, amén, la buscamos nosotros
entonces podamos nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, como dice aquí la palabra, volverán y se sentarán bajo su sombra. Cuando hemos vuelto a Dios, venimos a habitar bajo la sombra del Altísimo. Amén. El que habita bajo la sombra del Altísimo. Por eso es importante habitar. Amén. En la sombra del Altísimo, ¿cómo? Perseverando, caminando, siendo fiel. Amén. Volverán y se sentarán bajo su sombra, pero si el pueblo de Dios no vuelve a Él, si el cristiano o la cristiana no vuelve a Dios, amén, siempre será como vivir en un desierto, caluroso, sediento, cansador, no encontrando refugio. Y serán vivificados como trigo. Amén. Que Dios nos ayude a ser trigo. El trigo puede ser utilizado. Amén. Que Dios nos ayude para ser trigo y no cizaña. La cizaña no sirve. Dios nos ayude a ser trigo. Serán vivificados como trigo. Amén. Dios nos ayude en esta nueva semana para ser trigo. Trigo limpio. Amén. Un trigo bien procesado para que Dios nos pueda usar. Dice, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Amén. Aquí en la iglesia tenemos plantas, siempre lo digo, que siempre están muy verdes. Amén. Que florecen, que crecen. ¿Ah? Siempre están saliendo nuevas hojas. Y así también seamos nosotros aquí, plantados en la casa de Jehová. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Entonces hay un momento en que Dios le está suplicando a Israel que se vuelva a Él. Hasta cuando Israel diga, como dice aquí, versículo 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Tenemos que llegar a ese momento en decir nunca más, no más con esto, no más con lo que me hizo tropezar, no más con lo que me apartó de los caminos de Dios, no más. Amén. Dios nos bendiga. ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Ya no más relación con lo que me aparta de Dios. Amén. Empezar a cerrar las puertas que me han apartado de Dios. Comenzar a analizar y buscar, a ver, Señor, ¿por qué razón? ¿Qué pasó? ¿Por qué me alejé de ti? ¿Por qué me alejé de tu camino? ¿Por qué me alejé de tu casa? ¿Por qué dejé de perseverar? ¿Por qué dejé de congregarme? ¿Qué pasó? Y empezar a cortar, ¿cierto? Esos nexos, esas relaciones, a cortarlos de raíz. Que Dios nos ayude también a tener ese carácter, decir, ¿sabes qué, Señor? No más, nunca más, voy a cortar con esto. Y cortarlo de raíz. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Amén. En aquel tiempo, la idolatría, los ídolos, las costumbres de otro pueblo, apartaron a Israel de Jehová, su Dios. Lo apartaron. Hoy día nosotros en este mundo estamos llenos de ídolos. Amén. Estamos llenos de ídolos. Nos hacemos ídolos de cualquier cosa. Amén. Los ídolos de cualquier índole nos van a alejar de Dios. Y luego vamos a entrar en rebelión y luego nos van a hacer caer. Dios nos bendiga. Que nada sea una idolatría. Amén. Los jóvenes no pueden hacer de su estudio un ídolo. No pueden hacer un día cuando ya tengan sus títulos un ídolo. No pueden hacer un día, pueden ganar muy buenos recursos, buenos sueldos, pero no pueden hacer de su dinero un ídolo. Un día pueden tener buenas casas, buenos vehículos, amén, buenas comodidades, pero eso no puede ser sus ídolos. Y traer a otra gente, ¿cierto?, a que admiren sus ídolos y que sirvan a sus ídolos. Porque inmediatamente eso les va a costar entrar en rebelión y caer. Apartarse de Dios. Amén. Nada puede transformarse en una idolatría. Nada. Dice, yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Que Dios nos bendiga. Yo lo oiré y miraré. Amén. Entonces, ese momento, como decía al principio de la palabra, dice, llevad con vosotros palabras de súplica.
Dios está dispuesto a responder, pero responder súplicas. Llamemos al pueblo de Dios a suplicarle a Dios. Llamemos al pueblo de Dios a humillarse. Esta palabra habla de sanidad. Dice, yo sanaré su rebelión. La rebelión Dios quiere sanarla. Amén. Llevemos este mensaje. Digámosle a la gente cuál es el secreto para que su tierra sea sanada, su vida sea sanada, sus hijos sean sanados, su casa sea sanada. Digámosle que Dios está dispuesto a sanar su tierra, pero digámosle lo que tienen que hacer. Tienen que orar, tienen que buscar de Dios, tienen que llevar palabras de súplica, tienen que humillarse, tienen que convertirse de su mal camino para que Dios los pueda escuchar. Aquí dice, yo lo oiré y miraré. Amén. Primero, Dios lo que Dios hace, Él quiere escuchar. Él quiere escuchar. Él quiere escuchar palabras de súplica. Él quiere escucharla. Pero mientras no haya palabra de súplica, Dios no va a hacer nada. Aquí Dios no iba a hacer nada con Israel si que ellos no llevaban consigo palabras de súplica. Si ellos no llevaban esa ofrenda de labios, si ellos no estaban dispuestos a hacer las cosas bien, si ellos no rompían, ¿cierto? No rompían con, como dice la palabra acá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Si ellos no rompían relaciones con los ídolos, Dios no podía hacer nada. Yo los oiré, que Dios siempre nos escucha en este lugar, nuestra oración, como lo ha hecho. Dios nos bendiga, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? ¿Quién es sabio? Hace una pregunta. Yo quiero ser ese hombre sabio de escuchar estos consejos, de aprender de Israel, de aprender cómo fue el carácter de Dios por medio de este libro de Oseas, de cómo era el carácter de Dios para con Israel. ¿Qué Dios le pidió a Israel? Amén. Cómo Dios trata a este pueblo que estaba en aquel entonces en rebelión. Amén. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Yo creo que el mensaje aquí es muy claro. El mensaje es muy claro. Podemos entender cuál es el pensar de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere para su pueblo, qué es lo que Dios quiere de este país. Hoy día aquí en Chile hay mucho pueblo de Dios apartado de los caminos de Dios. Y cada vez se aparta. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la apostasía. Aquí vemos un Israel apóstata. Un Israel que se fue tras sus ídolos. Un Israel que entró en rebelión. Un Israel que estaba caído. Apostasía. La apostasía te hace caer. La apostasía te entra en rebelión. Pero aquí viene esa pregunta. ¿Quién es sabio para que entienda esto? El Señor es muy claro con nosotros. El Señor no se anda con rodeos. El Señor es un buen amigo que nos dice las cosas como son. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Si este mensaje hoy día está para nosotros, es porque Dios sabe que en nuestro corazón tenemos la intención y queremos y tenemos la disposición de aprender sabiduría de Dios. Amén. Nuestros hijos pueden ser muy inteligentes, pero algo más se necesita sobre la inteligencia, que es la sabiduría. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Dios nos ayuda a ser prudentes. Amén. A ser buenos receptores de su palabra, del consejo. Amén. De poder entender que así como Israel tenía este proceder, así también nosotros en nuestro caminar también estamos propensos a apartarnos. Estamos propensos a entrar en rebelión, estamos propensos, ¿cierto?, a enfermar nuestra vida espiritual. Pero también, seamos prudentes también en guardar estos consejos, estas palabras, para darnos cuenta que hay un Dios que, por amor, de pura gracia, como dice aquí la palabra, nos quiere sanar. Amén. Y que Dios también tiene toda la disposición y la intención, y en su pensar y en su sentir, de apartar su ira sobre nosotros. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Amén.
Entonces, gracias, Señor, que hoy día nos da la oportunidad de estar en sus caminos. Esta semana estuvimos en sus caminos. Amén. Sirviéndole, predicando, glorificando su nombre, viniendo a su casa a orar, a congregarnos, alabando junto a los instrumentos. Amén. Trayendo nuestras ofrendas, y no solamente nuestras ofrendas de labios. Amén. De poder venir, es una bendición poder venir y dar de lo que Dios nos da, porque eso nos bendice. Hoy día tenemos canales de bendición para nuestras vidas. El mundo, lamentablemente, va a sufrir las consecuencias de la inflación, va a sufrir las consecuencias de las alzas. Ellos sufren las consecuencias porque ellos no tienen cómo Dios les multiplique. Nosotros sí, nosotros tenemos y conocemos muy bien cuáles son nuestros canales de bendición para que Dios nos multiplique. Dios nos bendiga. Los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Si nosotros se nos ocurre entrar en rebelión, vamos a caer. Sí o sí vamos a caer. Amén. Y los costalazos a veces son fuertes y duelen. Amén. Entonces que Dios nos ayude. Dice que los justos andan, ¿cierto?, por estos caminos. Amén. Los caminos de Jehová son rectos. Aquí el camino del Señor es derechito. Amén. El camino del Señor no es torcido. Lo que nos torcemos somos nosotros. El pueblo se tuerce. Aquí vemos un Israel torcido. Amén. Se torció a los ídolos. Se torció a la rebelión. Amén. Se torció, se apartó. Amén. Israel pecó. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, los justificados. Hoy día nosotros tenemos la oportunidad que Dios nos justifique a través de la cruz. Amén. A través de su sacrificio. Él nos justifica. Amén. Para perdonar nuestros pecados. Pero si yo no estoy dispuesto a decirle al Señor, Señor, perdóname, ¿de qué manera el Señor me va a justificar? Amén. Que Dios nos ayude para seguir en estos caminos rectos. Amén. Y Dios nos puede decir que somos también parte de ese pueblo de los justos, que andamos por sus caminos. Pero dice, más los rebeldes caerán en ellos. Día a día el diablo está llevando a muchos cristianos a caminar en rebelión, apartados de los caminos del Señor, y lamentablemente después nosotros vemos las caídas. Pero sí también podamos nosotros tener el sentir, el pensar, amén, de nuestro Dios. Porque también aquí Dios nos está dando la salida, le está dando la salida también a su pueblo, que está en rebelión, que está caído, amén, y la salida es el amor de Él, la salida es la misericordia, la salida de Él es sanidad, amén. Entonces cuando veamos un pueblo que está en rebelión, podamos decirle a ellos, el Señor quiere sanar, el Señor tiene sanidad para ti, amén. Dios te ama, amén, Dios te ama. Los amaré de pura gracia, porque mira, se apartó de ellos. Poder decirle a nosotros al pueblo, que nosotros conozcamos, que Dios nos coloque en nuestro camino, decirle, el Señor quiere apartar su ira de sobre su vida. Porque a veces a nosotros, en mi caso personal, me cuentan los problemas. Pastor, estoy pasando por esto, estoy pasando por esto otro. Mi familia, mi casa, mi matrimonio está pasando por esto. Y yo puedo decirle, bueno, eso es la ira de Dios. Pero Dios quiere y tiene toda la intención de apartar su ira. Dios nos bendiga, que seamos de bendición y también llevemos una palabra de verdad. Amén. Llevemos un mensaje, ¿cierto? Conforme también a lo que hoy día el Señor nos enseñó, nos está hablando, nos está ministrando. Amén. Por medio de Oseas. Amén. Cómo Él trató, cómo Él le suplicó a su pueblo que se vuelvan a Él. Amén. Solamente por amor. Que Dios nos bendiga y esta palabra nos sea de bendición para cada uno de nosotros. Y también Dios nos use para que podamos llevar este mensaje y sea de bendición para aquel que lo vaya a escuchar. Dios nos bendiga, vamos a orar. Amado Señor, gracias porque habla nuestra vida, gracias porque habla nuestro corazón, gracias porque habla nuestra mente, nuestro espíritu. Y gracias, Señor, por mostrarnos de cómo usted, Señor, Dios mío, tiene en su corazón siempre, Señor,
el cómo actuar con ese pueblo que se aparta, Señor. Nosotros, Señor, tenemos muchas semejanzas, Señor, a cómo se conducía Israel, Señor. Aquí vemos un Israel, Señor, dado a los ídolos, dado, Señor, a ir donde no tenía que ir, a pedir ayuda donde no tenía que ir a pedir ayuda, a un Israel, Señor, que había caído por su pecado, a Israel, Señor, que está viviendo en rebelión, pero aquí usted muestra cómo aún usted, Señor, le llevó una súplica para que ellos se vuelvan, Señor, se vuelvan a ti. Que ellos, Señor, como decía ahí, que ellos lleven palabras de súplica también, así como usted les suplicó que se vuelvan, también les dice a Israel, lleven con ustedes palabras de súplica. Entonces ayúdenos, Señor Dios mío, para siempre tener esa disposición para suplicarle a usted, para humillarnos, para buscarle a usted, buscar su rostro. Señor, tal como también nos da usted el secreto para sanar nuestra tierra aquí, habla de sanidad. Señor, usted aún quería sanar esa rebelión de Israel. Señor, gracias porque así es su amor. De pura gracia los amaré. Señor, de pura gracia. Entonces, así es usted. Su amor inconfundible, su amor grande, su amor eterno, siempre está presente sobre nosotros, Señor, para llegarnos a usted, porque usted sabe muy bien que apartados, Señor, estamos, Señor, en problemas. Apartados estamos en peligro. Apartados, Señor, lamentablemente estaremos bajo su ira. Pero hoy día hay una esperanza. Ayúdenos para llevar este mensaje también, entregarlo, Señor, porque, Señor, hay, Señor, una oportunidad, siempre hay una oportunidad que usted quiere darle a su pueblo para que nos volvamos a usted, Señor. Y seamos, Señor, como, Señor, esa palmera firme, como, Señor, nos quiere ver florecidos espiritualmente, Señor, y en todas las áreas de nuestra vida, florecidos, bendecidos, prosperados, Señor. Gracias por estos consejos, Señor, que nos hacen bien. Queremos ser esos sabios, Señor. Queremos tomar este consejo con sabiduría, con humildad, Señor, como dice su palabra. ¿Y quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Y usted hoy día, Señor, nos ha dado la oportunidad de saber de este mensaje, Señor, que ciertamente hace bien a mi vida y a todos hoy día aquí presentes. Rogamos ahora su bendición desde lo alto, Señor, que esta palabra haga vida en mi vida y en todos nosotros, principalmente en nuestro corazón, y dé mucho fruto. Rogamos su bendición para este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor.